Bueno, hola a todos de vuelta. Bienvenidos a esta mesa de Semana UNIPE Invierno. Esta mesa se llama Territorios, Instituciones y Lazos Educativos en Pandemia y se propone compartir y analizar políticas educativas desde sus traducciones institucionales. Son experiencias desarrolladas en pandemia, en algunos casos, que trabajan en profundidad los lazos pedagógicos en articulación con los territorios en los que se desarrollan. La idea, hoy tenemos tres experiencias o tres invitadas para que nos van a compartir y con quienes vamos a conversar. La idea de la dinámica un poco del encuentro sería que puedan hacer una presentación de entre 15 y 20 minutos cada una, que todos vayan, si quieren, escribiendo un poco en el chat, si quieren, registrando algunas preguntas, pero la idea es que el momento más de intercambio y de diálogo sea al final, luego de las tres experiencias. Si hay algo muy puntual que surge en el momento, siempre no deja de ser una mesa de conversación y de trabajo para pensar juntos, pero eso, que distingamos estos momentos. Y bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Primero va a conversar Bea Greco, la presento brevemente. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la UBA y París 8. Es licenciada en Psicología por la UBA, profesora e investigadora de la UBA en Ciencias de la Educación y en Psicología. Formó parte del Infod entre el 2008 y el 2016, co-coordinando el ciclo de formación permanente para directivos de institutos. En 2020 y 2021 coordinó el programa de acompañamiento a directivos de formación docente inicial y continua, que se llama Una Autoridad Emancipatoria. Y es autora de diversas publicaciones. La más reciente es La Autoridad como Práctica y Conflictividad y Escuela. Quizás podemos hacer hasta ahí la presentación, que podría ser mucho más larga de Bea, y tomar que más que nada de esa formación es que nos va a compartir algunos recortes de esa propuesta. Dejo de presentar. Y Bueno, muchas gracias. Gracias, Nico. Bueno, muy contenta de participar en este encuentro con los colegas, las colegas Florencia, Felipe y bueno, y colegas de Veo de todo el país. Así que eso está buenísimo. Voy a compartir algunas ideas de un Power para no perderme, digamos, en una experiencia que fue muy intensa, muy intensa. Ahí creo que lo están viendo. Nico. Sí, perfecto, ahí ya apareció. ¿Y está en pantalla completa? Y se ve bien, sí, se ve entero. Buenísimo. Bueno, ahí por mediados de 2020, Alejandra Virgin, quien era directora de Educación Superior en la provincia de Buenos Aires, nos convoca a un espacio de acompañamiento para directivos, tanto de institutos de formación docente como de los centros de investigación y de formación, que son los CIES, encargados en la provincia de Buenos Aires de la formación permanente o la formación continua. Y por supuesto los institutos, ustedes saben, están destinados a la formación inicial. Y bueno, no les tengo que contar que compartíamos el desconcierto, ¿no? de esos momentos de pandemia, abril, sí, empezamos a diseñar el proyecto de acompañamiento por abril del 2020 y lo que queríamos era justamente convocar a directivos y directivas de estas instituciones de un modo que tuviera contenido conceptual y permitiera un reposicionamiento de ellos como encargados del gobierno de las instituciones de formación docente, y en el mismo momento lo hiciéramos con una metodología de trabajo
que tuviera fuertemente que ver con lo que estábamos viviendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, un poco por mi producción en relación al tema de la autoridad, le dimos esa denominación, autoridad emancipatoria de las instituciones formadoras. Una de mis preguntas de trabajo, de investigación es, de alguna forma, si es posible pensar la autoridad de otra manera, en particular la autoridad directiva y en particular la autoridad de un equipo directivo que dirige, que habilita, que construye un proyecto o proyectos en formación docente. ¿Hay alguna particularidad en el espacio de la formación docente que reclame allí una autoridad ejercida, ¿no? Consideramos que efectivamente se trata de una autoridad que le hace lugar a procesos democráticos. Bueno, el equipo de trabajo conformado por mi coordinación y Gabriela Levalli y Paola Ramos como co-coordinadoras en espacios que ahora les voy a contar cómo los distribuimos. Los ejes que tratamos de articular claramente tenían que ver con el trabajo de dirigir instituciones en una clave política y territorial. Es decir, de qué manera ese territorio, no solo pensado geográfica y materialmente, ¿no? La particularidad es que el trabajo que estábamos haciendo lo hacíamos cada una en su casa, pensando las instituciones, con la imposibilidad del acceso a la materialidad de esas instituciones, pero aún así haciendo la institución de formación docente. Por lo tanto, teníamos que poder incorporar esa condición de excepcionalidad en en el análisis de esas instituciones, sin dejar de inscribir la mirada de estos equipos directivos en un pasado y un presente y un futuro, digamos, no en forma lineal en absoluto, pero sí pensando que esas instituciones que ellos habitaban en ese momento de una forma tan particular tenían una historia, habitaban un presente sin los muros institucionales y tenían que ver con seguir diseñando un futuro de la formación docente desde ese contexto. Nos convocamos entonces a pensar esas trayectorias formativas que se entrelazan, no solo las trayectorias formativas de los y de las estudiantes, sino también las de los propios institutos y la de los equipos directivos en sí mismos, es decir, cómo habían llegado ellos y ellas a esa posición directiva, qué los había ido transformando y cómo se encontraban en ese momento en particular en el que tenían la responsabilidad de dirigir instituciones en un contexto de aislamiento preventivo y obligatorio. Por otro lado, había si quieren, una fuerte inscripción política en términos de pensar las políticas no solo de la formación docente, sino también de los niveles obligatorios. Es decir, cómo articular en este contexto en particular los docentes que estamos formando en relación a niveles obligatorios que también se encontraban en contextos de excepcionalidad. Estos temas, por supuesto, que no son nuevos, no eran nuevos, ¿no? Ya los veníamos trabajando, ya veníamos pensando esa trayectoria formativa en un sentido amplio y entrecruzado, digamos, las propias trayectorias de los directivos y las directivas en relación a sus estudiantes y los equipos docentes, y por supuesto la difícil articulación de la formación docente con los niveles obligatorios. Cuando trabajamos esa posición directiva lo hicimos enfatizando el sentido político de su lugar, ¿sí? El sentido, por supuesto, articulado
esta dimensión política articulada con una dimensión burocrática, administrativa, organizacional, pero sobre todo un sentido político que tenía que poder convocar a otros en un sentido institucional y colectivo, docentes, estudiantes, comunidad, a un trabajo conjunto. Entonces, no podíamos dejar de mirar los contextos sociales e históricos, de historizar y de contextualizar los territorios y sus instituciones. Y a la vez aparecía muy fuertemente en los primeros encuentros la manifestación de una angustia, de una ansiedad, de un desconcierto y a la vez la obligatoriedad de seguir sosteniendo las trayectorias de sus estudiantes y de los equipos docentes en la enseñanza, en la propia práctica. Por lo tanto, nos detuvimos a pensar qué sostenía su posición directiva y por qué se trataba de una acción política. Entonces desmenuzamos ahí la posición directiva en todas estas dimensiones que están articuladas, pero que confluyen para poder decir, bueno, ¿cuáles son los movimientos, los desplazamientos, las convocatorias, las formas que le podemos dar a una institución que se sigue configurando en un contexto de excepcionalidad? Lo que hicimos fue apelar a un trabajo de análisis, de lectura situada, ¿sí? Convocar a pensar con otros y usar las teorías, en este caso, por ejemplo, con bibliografía que alude a las cuestiones de autoridad, a por qué pensar que la autoridad no es asimilable al autoritarismo, sino que la autoridad es un lugar que está destinado a generar procesos con otros y sobre todo en la formación docente, a generar procesos que autoricen, que hagan que otros se autoricen a sí mismos. Entonces había ahí una necesidad de acudir a la teoría en forma articulada. Y otro elemento que fue un requerimiento particular de la dirección fue pensarse a los institutos y a los CIES en un territorio en común, con las escuelas de los niveles, pero sobre todo al interior de la formación docente, cómo trascender la fragmentación entre formación inicial y formación continua. Cómo encontrar puntos de anclaje en común que hicieran de puentes para que ese territorio tuviera un sentido y se encontraran allí. Por eso la convocatoria que realizó la experiencia fue tanto a equipos directivos, digo equipos porque no era solo él o la directora del instituto ni del CIE, sino que era en lo posible con un vice o con alguien más, y a reunir en grupos y en formas con consignas de trabajo a equipos directivos tanto de los institutos como de los CIES. ¿Qué fue lo que intentamos hacer en primer lugar? Fue mirar justamente desde espacios comunes que coordinaba, en mi caso, cada 15 días y donde desplegábamos enfoques teóricos, y luego en ateneos que se realizaban semanalmente en grupos mucho más pequeños, a poder construir ese territorio, casi les diría, en forma material y concreta, ¿sí? Apelamos a la idea de cartografía, al trabajo de cartografiar el espacio en donde el instituto o el CIE se encontraba. Cuando digo cartografía, estoy aludiendo al concepto que desarrolla Sueli Rolnik o Deleuze y Guattari en términos de algo más que un mapa. No el mapa de Google, sino aquel territorio que se configura en un sentido político, también en un sentido afectivo,
en un sentido que incluyera obstáculos, puentes, trayectorias. Una de las preguntas que aparecieron rápidamente era, bueno, ¿dónde encontramos a nuestros estudiantes? ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus trayectorias previas? Y cómo los hacemos parte, sobre todo a los ingresantes, de una institución que no tiene espacio físico para recibirlos. Algunas de estas preguntas formaron parte de esto que llamamos construcción de problemas, ¿sí? Más que listar las dificultades, obviamente, dificultades que teníamos en aquel momento, más que señalar las conflictividades que nos traía el aislamiento y la imposibilidad de reunirnos, la idea era construir con esos elementos problemas de intervención y luego recortar objetos de trabajo y componer, en eso consistió el trabajo final, dispositivos de intervención, focalizando en qué era lo que ellos querían y ellas trabajar, no solamente al interior de las instituciones, sino en conjunto con otros y otras. Nos encontramos, por ejemplo, con institutos y CIES que era la primera vez que se reunían o que se enteraban que en su territorio existían otras instituciones con las que podían contar para sostener la formación, el ingreso, el tránsito por los institutos y, por supuesto, el egreso y la inserción en las instituciones de los niveles. Claramente, los principales problemas de intervención que fueron apareciendo y que por ahí me gustaría, aunque sea comentar, si quieren después lo profundizamos cuando abramos la conversación. Primero me gustaría comentar antes que la modalidad de trabajo acudió todo el tiempo a diversidad de lenguajes. No solo los lenguajes más teóricos o académicos propios de los textos, sino que hicimos participar mucho la dimensión artística, las imágenes. Tuvimos como invitados a 2 directores de cine, Alejandro Bañencos y a Martín Ferrari, quienes, bueno, en ese momento les pedimos que hablaran de sus documentales, la Escuela Trashumante y la Educación en Movimiento. Cada uno de ellos había ya realizado esos documentales y los pusimos en relación con el trabajo de dirigir. ¿Qué quiere decir dirigir? Dirigir una película, dirigir una institución, ¿en qué punto había una articulación allí? Tuvimos como invitados a filósofos, filósofas, sociólogos, sociólogas. Bueno, fuimos variando los lenguajes posibles para poder pensarse a ellos y a ellas mismas. Y entonces, rápidamente, los principales problemas, si ustedes quieren, o objetos recortados y preguntas que fueron apareciendo, tenían que ver con, para los CIES, encargados de la formación continua o permanente, las tramas de acompañamiento a las escuelas, ¿no? Cómo romper, en todo caso, esa identificación disciplinar y provocar otra forma de relación con las escuelas, sobre todo secundarias, para ayudar a sostener las trayectorias de los chicos y de las chicas. Un reposicionamiento del CIE, ¿no? ¿Qué tipo de propuestas? Se preguntaban, ¿qué tipo de propuestas podemos ofrecer que nos saquen de ese lugar del especialista, ¿no? Que va a capacitar individualmente a los docentes, a las docentes que acuden al CIE? Cómo articularse con otros sistemas, actores del sistema en el territorio y cómo contextualizar, ¿no? Sus prácticas. Es decir, abrir la institución,
una institución que curiosamente en ese momento estábamos tratando de circunscribir, de pensar, de generar esos muros que no teníamos con el pensamiento acerca de qué es hacer esa institución. Había muy fuertemente, tanto para los CIES como para los institutos, una pregunta por la identidad, ¿sí? Por cómo darle identidad a esas instituciones encargadas de la formación inicial o permanente. La pregunta por el ingreso se hacía acuciante, ¿no? ¿Cómo acompañar a los docentes de los primeros años del taller inicial? ¿Cómo darle continuidad al ingreso en primer año? Y todo lo que tuviera que ver con, bueno, dispositivos de acompañamiento de trayectorias en ese contexto. El trabajo entre pares, la planificación de la enseñanza, por supuesto, ¿no? El reconocimiento del ausentismo, el poder encontrar a aquellos estudiantes que se desvinculaban. Y el trabajo en red, la posibilidad de usar todas las formas posibles para encontrar eco y sostén, apoyo, andamiaje en otros y otras instituciones. Y con esto termino. Yo creo que una de las fortalezas que tuvo este proyecto fue el de poner en articulación a institutos y CIES, ¿no? Pensando juntos. Nos encontramos con que no siempre, en realidad en pocas ocasiones estas instituciones se habían sentado a pensar en forma conjunta. La formación inicial y permanente parecía desconectada. Entonces se encontraron zonas de conexión, ¿no? Los docentes nobles como ese lugar o esa figura en el centro de la escena de las prácticas. En el mismo momento, una de las políticas del nivel construyó mesas de acompañamiento como dispositivo novedoso de los CIES, es decir, los CIES, la formación permanente, salió al territorio en forma, por supuesto, virtual, pero salió al territorio a encontrarse con las escuelas de los niveles, a encontrarse con docentes, con instituciones, y no con docentes individualmente. Entonces, bueno, teníamos que poder nosotros como programa articular con estas mesas de acompañamiento. Y por supuesto, un eje de articulación ineludible como es qué docente estamos formando, para qué escuela, para los distintos niveles obligatorios, en una articulación que pareciera evidente, pero que no siempre se da, que es entre las prácticas de enseñanza y las prácticas formadoras. Creo que esto se pudo construir de alguna manera, bueno, por la enorme y abierta disposición que estos directivos tuvieron. Lo hicimos en 3 cohortes, en 3 grupos, sobre todo en 2020 había un entusiasmo enorme por encontrarse y los encuentros tuvieron efectos. Bueno, lo dejo ahí. Buenísimo, muchas gracias, Bea. Ahí se fueron sumando más personas, por las dudas comentamos. Quienes quieran pueden ir o dejando algunas preguntas ya en el chat, o si quieren, va a haber al final, después de las 3 exposiciones, un momento más de conversación entre todos. Otra cosa que no dije en la apertura y que quizás está bien recuperar, es que dentro de Semana UNIPE, particularmente esta mesa la está organizando la maestría de Políticas Públicas Educativas, que tiene el UNIPE. Hay algunos acá que son de cortes pasadas. Y nada, es como un espacio abierto donde nos interesa pensar e investigar, y puntualmente acá hay 3 experiencias que valoramos mucho para pensar, para hacer más pedagógica la política y más política la pedagogía. La pedagogía. Bueno, en parte, ahora entonces vamos a seguir con Felipe Estebenazzi,
lo presento brevemente, es docente del Instituto de Educación, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es docente del área de Cooperativismo y Economía Solidaria, Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, ambos de la Universidad de la República de Uruguay. Él está participando ahora desde allí. Es doctor en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, y magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina. Es co-coordinador del programa de investigación, un programa de investigación que se llama Políticas Educativas y Derecho a la Educación en Uruguay, disputas y tensiones público-privado en el territorio del Plan Cuenca-Casaballe, del 2010 al 2025. Y bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Felipe para que siga. Y presento tu... Bien. Cierto. Bueno, primero saludar y agradecer la invitación. Siempre es un gusto para mí la posibilidad de intercambiar y dialogar con colegas argentinos. Como vieron, ahí mi recorrido académico tiene mucho que ver con Argentina y tiene mucho que ver con las universidades públicas argentinas. Y la primera cuestión ahí que me parece de orden, la mayor solidaridad con el proceso que están viviendo ustedes, que bueno, también tiene que ver con las tensiones en las cuales estamos trabajando, que forman parte de las dificultades que estamos teniendo para pensar lo público. Ahí, a diferencia de las compañeras, cuando Alejandra Virgin me invitaba, yo le decía, bueno, lo que puedo presentar en relación a esto es un trabajo de investigación que culminó el año pasado y que estamos terminando de elaborar una publicación, que es un proyecto, ahí yo le ponía como título esto de las fragilidades a la intemperie, lo escolar y el encuentro de la dimensión comunitaria del trabajo pedagógico en la pandemia. Porque ahí, y te pido ahí para avanzar, Nicolás, en la presentación, nosotros, como decía, acabamos de terminar un proyecto de investigación que tiene este título, Emergencias Sociales y Educativas en Tiempos de Pandemia, Desvinculación Educativa y Estrategias Institucionales y Docentes, trabajo de investigación que abordamos en conjunto, colegas del Instituto de Educación y colegas del área de estudios de infancia y adolescencia de trabajo social, en esta búsqueda de poder pensar más conjuntamente y más integralmente las políticas educativas y sociales. Y bueno, y a partir de eso hicimos un trabajo de investigación, de entrevistas, grupos de discusión, talleres con niños y adolescentes, con algunas instituciones educativas del área metropolitana y del interior del país, porque bueno, ahí se vivió de manera muy distinta en el área metropolitana y en las escuelas rurales, que prácticamente tuvieron una interrupción muy breve, de un mes y poco. Y bueno, nos parecía interesante abarcar eso. Y yo acá lo que voy a hacer es un recorte, en realidad procurando rescatar la dimensión, procurando rescatar lo que la pandemia vino a colocar de relevante en relación a lo comunitario, quizá también como parte de una gran paradoja, porque si hay algo que estaba de alguna manera vedado o vetado, tenía que ver con el encuentro comunitario, ¿no? El encuentro entre las personas era parte de lo que nos estaba acá no estrictamente prohibido, pero sí al menos limitado a partir de una idea que planteó el gobierno, que fue la idea de la libertad responsable. En esta época que estamos, que el concepto de libertad se aplica a cuestiones muy distintas. Bueno, acá se nos planteó la idea de la libertad responsable, que cada uno era responsable de manejarse en determinado contexto, y a partir de ahí el gobierno stricto sensu no prohibía, sino que recomendaba manejarse con precaución. Y ahí te pido avanzar, cuando yo planteaba, primero, que la otra cuestión que me parece interesante, la lectura, de alguna manera, que yo vengo, y el trabajo de investigación que venimos sosteniendo con un conjunto de compañeras y compañeros, tiene que ver con esta lectura desde los cotidianos escolares, y a partir de pensar la alteración en la forma escolar. Y cómo lo escolar, y ahí tenemos diálogo con colegas
de varias universidades, en esto de pensar, bueno, cómo lo escolar de alguna manera viene demostrando sus dificultades, dificultades fundamentales para producir el derecho a la educación, y cómo desde el trabajo pedagógico tenemos que poder procesar algunas alteraciones de lo escolar, teniendo presente, y esto es una nota al pie que no es nada menor, de que lo escolar encierra un valor. Un valor que debemos cuidar, debemos reelaborar, debemos sobre todo proteger. Ese valor podríamos sintetizarlo en el encuentro en lo público desde una perspectiva lo más amplia y plural posible. Pero bueno, ahí entendemos que hay una cuestión para pensar. Te pido avanzar ahí, Nicolás. Esa entonces es como el paraguas del cual pensamos. Y una de las cuestiones que nos preocupa señalar es esto, bueno, de alguna manera la pandemia tuvo una capacidad democratizante en esto de, si bien esas fragilidades que quedaban a la intemperie no eran estrictamente las mismas, no hay que ser ingenuo en eso, pero sí que de alguna manera todas y todos en determinado momento nos vimos enfrentados ante la posibilidad de la muerte, porque por lo menos acá les tocaba a gente muy diversa. También en ese interín, nosotros estábamos atravesando un cambio de gobierno sustantivo después de 15 años de gobiernos progresistas. A los 12 días que asumió el gobierno del Partido Nacional, una coalición de partidos de derecha, se decreta la emergencia sanitaria y bueno, la escuela empieza un proceso de incertidumbre brutal. No voy acá a entrar en detalle de las cuestiones que planteaban los docentes, pero sí hay un proceso de muchísima incertidumbre en relación a cómo conformar el trabajo pedagógico en la pandemia, y además, en el mismo tiempo, comienzan a retirarse un conjunto de políticas que podríamos llamar políticas sociales de cercanía, que le permitían a las escuelas tener un respaldo mayor en su trabajo cotidiano. Ahí, entonces, por eso decimos el retorno a la escuela como último espacio de lo público, tomando una idea de Sofía Triste y Patricia Redondo, por allá de fines de los 90, ¿no? Donde colocaban a la escuela como último espacio de lo público. Bueno, esto que los docentes vuelven a colocar, otra vez la escuela vuelve a quedar frente a ese retiro de políticas sociales que permitían una mayor construcción de red que va desapareciendo. Algunos docentes incluso plantean, bueno, esto pasa justo cuando teníamos menos capacidad de reacción y cuando de alguna manera estábamos ocupados en sobrevivir frente a un ataque que parecía inminente. Bueno, nos fuimos quedando sin un conjunto de cosas y en definitiva, decían ellos, no pudimos hacer nada como colectivo, ¿no? Esto es una cuestión que es interesante. Te pido avanzar ahí. Y acá es cuando me parece interesante, y ahí colocamos una diferencia, lo que encontramos en las entrevistas y en los grupos de discusión con los docentes que pudimos dialogar, una diferencia sustantiva entre la percepción de lo que fue del trabajo para la escuela primaria y para la escuela media. En la escuela media fue como un descubrimiento, diríamos, como de algo como de lo asombroso, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera es como recordar, resulta que la gurizada o las niñas y niños y adolescentes con los cuales nosotros trabajamos, hay un conjunto de actores adultos con los cuales nosotros también podríamos vincularnos. Esto es obvio, pero lo interesante es cómo emerge, de alguna manera, decir, bueno, hay una dimensión comunitaria de la institución educativa, hay una dimensión comunitaria de lo escolar que no hemos explorado. Y ahí hay una diferencia, en el caso uruguayo, entre la primaria y la media, que se puede explicar por varias cosas, por una cuestión cultural, primero, pero también porque en el caso de la escuela, acá nosotros tenemos lo que llaman las escuelas que están ubicadas en contexto de pobreza, el programa Maestros Comunitarios, que es un programa muy interesante, que bueno, que ha estado, quien le interese profundizar en esto, hay varios trabajos de Eloísa Bordoli, donde bueno, ahí se caracteriza la experiencia, pero lo interesante del trabajo de Maestros Comunitarios es que justamente hay una figura
que más allá de que pueda generar en algún momento, cierta crítica, porque bueno, queda dependiendo de una figura, sí hay alguien que se ocupa de esto. Y no es lo que pasa en la media, donde parece que por cumplir determinada cantidad de años, se logran la autonomía, se logran una serie de cosas que de alguna manera producen un corte en ese vínculo. Y en esto de la posibilidad de lo comunitario, empiezan a pensarse cosas y prácticas que nos parecen súper relevantes para pensar la educación a futuro, ¿no? Porque en esto que yo traía, bueno, nosotros cuando nos ponemos a pensar qué fue lo que pasó en la pandemia, por un lado, queremos terminar de comprender qué fue lo que pasó, también pensando en esa herida que quedó en esa trayectoria educativa de las gurisas y los gurises que más necesitan de lo escolar, pero también qué pasó con el trabajo docente, qué pasó con esa otra mediación que hubo que establecer en muchos casos para que la propuesta educativa no tuviera un corte abrupto. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué fue lo que podemos de alguna manera poder resignificar a partir de esa experiencia? También teniendo claro que ahí también hubo por lo traumática que fue en muchos casos la propia experiencia de la pandemia, hay más ganas o más voluntad de olvidar, ¿no? Los docentes están como más predispuestos a olvidar lo que pasó que a recordar y aprender de eso, ¿no? De hecho, una de las cosas que era bastante recurrente cuando nosotros hacíamos las preguntas era como un gran suspiro decir, ¿qué me venís a preguntar de vuelta sobre esto? ¿No? Cuando en realidad tengo más ganas de olvidarlo que otra cosa. Te pido para seguir ahí en la presentación, Nicolás. Y ahí hay una cuestión que también seguí, porque esto ya lo planteé. Hay una cuestión que me parece interesante para traer a partir de esto, que tiene que ver fundamentalmente, pasá la siguiente. Tiene que ver con esto de cómo lo escolar, de alguna manera, adquirió una mediación más, ¿no? En esto que algunos docentes traían, bueno, ahora el trabajo que hacemos a través de las plataformas, que bueno, acá se le dio mucha difusión, todo lo que es el plan Ceibal, que es como el parecido al Conectar Igualdad, pero en definitiva eso es una realidad para una parte, diría, acotada de la cantidad de niñas y niños que disfrutan de lo escolar. Para decirlo muy claro, la gurizada, niñas, niños y adolescentes de contextos más desfavorables, con suerte pudieron acceder a alguna de estas cuestiones a través de WhatsApp, a través de tareas que se iban, de materiales escritos que también circulaban a partir de la ida a buscar las viandas, a comida, alimentación. Entonces, ahí hay toda una cuestión que empieza a preocuparse, la que nos interesa para pensar en términos político-pedagógicos, es cómo poder resignificar una comunicación entre adultos, un vínculo entre adultos, entre la institución escolar y la familia, para, a partir de esa otra mediación que hay que hacer para que el mensaje llegue de alguna manera y la tarea pueda cumplirse, empieza a adquirir una dimensión interesante. Y ahí hay una idea con la cual nosotros venimos trabajando hace tiempo, en esto de pensar o repensar el sujeto pedagógico de lo escolar. Aunque de alguna manera entiendo yo que esta posibilidad, que mirar esto como una posibilidad, mirar la experiencia de la pandemia en relación a lo comunitario como una posibilidad, debiera de traernos elementos para pensar esta idea de cómo podemos enriquecer el sujeto pedagógico de lo escolar. Con esto lo que quiero decir es que el sujeto pedagógico de lo escolar, cuando digo lo escolar me quiero referir a primaria y a la media, que tienen historias muy distintas, por lo menos en nuestra organización escolar, cómo podemos pensar que lo escolar recupere a los referentes familiares y comunitarios como parte sustantiva del trabajo pedagógico de la escuela, o de lo escolar. Porque ahí, en definitiva, lo que
vemos es que lo escolar está regalando un espacio sustantivo de trabajo pedagógico, que de alguna manera, que es un trabajo pedagógico para también apalancar y sostener las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero también para desarrollar un trabajo pedagógico con esas comunidades. Entonces, en definitiva, lo que me pareció relevante del trabajo de investigación es cómo va surgiendo de alguna manera por parte de algunos docentes reconocer que allí tenemos una posibilidad que estamos dejando al menos descuidada. Y cómo podemos de alguna manera colaborar en que el espacio de lo escolar sea un espacio mucho más relevante en términos sociales y públicos de lo que es hoy por hoy. Y entiendo que la pandemia, y con esto termino, entiendo que la pandemia colaboró, aunque de vuelta es una paradoja lo que de alguna manera estoy trayendo, en relación a ese tiempo, colabora en colocar eso como una posibilidad sobre la cual tenemos que seguir trabajando y reflexionando pedagógicamente. Y me quedaría para acá para también favorecer el espacio intercambio. Vale, buenísimo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, y ahora continuamos con la última conversadora, que es Florencia Martín, la china, que es rectora del Instituto Superior Dora Costa, socióloga y militante del hormiguero. Le damos la palabra. Ah, dejo de compartir. Era yo. Bien. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. En principio, agradecer la invitación de la maestría de este encuentro. Celebrar que haya tantos compañeros y compañeras de todo el país, eso me parece que es muy enriquecedor para nosotros y nosotras, para todos, para esta conversación. Y celebrar que la Universidad Nacional, que una universidad nacional esté pensando la educación y que tengamos siempre propuestas más allá de la propuesta que tiene por ahí el gobierno, que es que no estemos. Entonces, me parece que eso es un motivo también de celebración en estos tiempos. Yo no tengo PowerPoint ni presentación, pero sí les cuento que voy a dividir mi presentación en 3 puntos. El primero tiene que ver con contarles qué es el Dorita, el Instituto Superior de Formación Docente Dora Costa, que funciona en la Villa 31, en el barrio Carlos Mujica. Para quienes no son de Cava, la Villa 31, bueno, es muy conocida, sale mucho en la tele y la hemos visto. Y en los youtubers también ahora que hacen recorridas por barrios populares, hay alguno que ha ido también a la Villa 31. Es una villa que queda en el norte de la ciudad, o sea, cerca de Recoleta, de la Facultad de Derecho, muy cerquita, en línea recta, de uno de los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires, que es Recoleta, Avenida Libertador. Bueno, el contraste entre ese barrio y la 31 es muy fuerte, y a su vez el barrio no tiene conexiones, no tiene transporte público, es muy difícil ingresar. De hecho, nosotros para ingresar a dar clases nos tomamos un micrito, que es un micrito de un vecino del barrio. No hay, no hay urbanización. Aunque durante la época de Larreta por ahí se le hizo prensa que había cierta urbanización, la realidad es que no hay urbanización porque los servicios públicos, por ejemplo, no están, no hay. El Dorita nace del Hormiguero, que es la organización donde milito, un poco como respuesta de la asamblea. Nuestra organización tiene asambleas en distintos barrios de Capital y también en Santa Fe y en Chubut. Y el planteo de la asamblea, conformada por los militantes tanto del barrio como compañeros que no vivimos en el barrio, fue: ¿qué necesita el barrio? Nuestra perspectiva de organización es siempre construir derechos y esos derechos institucionalizarlos. Y un poco fue, bueno, no terminando el secundario, no hay dónde estudiar, si bien, como dije, queda muy cerca la UBA, es de muy difícil acceso por muchos sentidos.
la Facultad de Derecho, por ejemplo, que está muy cerca. Y así fue que surgió la idea de iniciar con el Instituto Superior de Formación Docente, que tiene una forma de gestión muy parecida a los baches populares. Nombro los baches populares porque sé que son bastante conocidos. Tiene el título oficial y tiene un título reconocido por el gobierno de la ciudad, por el Ministerio de Educación, por el ex Ministerio de Educación de Nación, hoy Secretaría de Educación. El título está reconocido. Y bueno, lo importante, y ahí retomo un poco lo que decía Bea, nuestro instituto está en el fondo de la 31, en la 31 bis. Y digo esto porque fue una de las situaciones más disruptivas de nuestra institución, porque los propios compañeros y compañeras estudiantes del Dorita, que hoy son 110 estudiantes que tenemos de la carrera de profesorado de educación primaria, muchos no conocían el fondo. Entonces, una de las primeras tareas que nos dimos como institución, que de vez en cuando la vamos repitiendo en la materia de trabajo de campo, es mapear el barrio. Y también ver cómo ese territorio también tiene sus disputas, también tiene... Lo primero que te dicen los estudiantes de primer año es no conocía el fondo, y nos dicen por qué no se van adelante, porque nosotros creemos que democratizar, también un poco como que decía Felipe, también tiene una impronta territorial, y estar en el fondo para nosotros es democratizar. Y de esta forma, en el fondo, con un instituto superior, o sea que el derecho a la educación también es el derecho a la educación superior para nosotros y como lo concebimos, y la carrera de profesorado de educación primaria para ser maestra fueron nuestras primeras definiciones como organización y lo que fuimos construyendo. Este año cumplimos 10 años que estamos formando maestros y maestras, ya tenemos más de 20 recibidas que están trabajando en escuelas de la ciudad de Buenos Aires, de toda la ciudad de Buenos Aires, no solamente de las escuelas que están en el barrio o en las cercanías del barrio. Y otra de las definiciones que me gusta mucho contar y que nos parece muy importante es el nombre. Nosotros nos llamamos Dora Costa. Dora Costa fue una maestra que está desaparecida, que daba clases en una escuela de la 31 y que desapareció durante la última dictadura militar. Para nosotros es muy significativo por varias cuestiones. Es mujer, si ustedes se fijan, los institutos de superior de formación docente o las escuelas son pocas las que tienen nombres de mujer, y sin embargo son muchas las maestras mujeres que hay en nuestro sistema educativo. Es mujer, es militante peronista, y para nosotros reivindicar con su nombre la lucha de los 30.000 compañeros desaparecidos y desaparecidas es muy importante, por eso es parte de nuestra identidad y de nuestro nombre. Sobre todo una historia que también en estos momentos, y hay que decirlo, quieren borrar, apagar y ponerle matices, ¿no? Entonces, que nuestra institución se llame Dora Costa tiene mucho simbolismo y hace a nuestra identidad, nuestra forma de construcción y nuestra lucha. Nuestro título reconocido, eso en primer punto es como lo que nosotros, nuestro primer objetivo, porque las carreras de educación superior, y esto es algo que también es para abrir a la discusión, también están muy relacionadas con el trabajo. Y para nosotros, que las personas que estudiaran tuvieran un título reconocido y puedan ejercer y ser maestras, era otro derecho que tenía que ver con el trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros eso siempre fue en algún punto muy, muy importante. Y otra de las cuestiones que también es muy importante y que por eso también está muy bueno estar acá, es que frente a la idea de que los barrios populares están como amurallados en algún punto, nuestra idea siempre fue construir puentes con otros, construir redes, esta idea que decía Bea también de las redes, que aparecía mucho, construir redes con otras instituciones. Nosotros tenemos un convenio firmado con la Facultad de Filosofía con el Departamento de Ciencias de la Educación, de Filosofía de la UBA, que es muy, muy enriquecedor para nosotros porque compartimos construcción de aprendizaje
algunas propuestas conjuntas que hacen que nosotros nos formemos y que se enriquezca la experiencia del Dorita, y con las instituciones del barrio, con las organizaciones del barrio, y con otras instituciones, otros institutos de formación docente de la ciudad. Ustedes saben, y si no saben les cuento, en el 2018 quisieron cerrar los 29 institutos de formación docente de la ciudad, y nosotros consideramos parte de ese colectivo para fortalecerlo, y también, si bien no somos de gestión estatal, porque nosotros nos reconocen como gestión privada por las características de nuestra institución y porque hay 2 ventanillas acá en la ciudad de Buenos Aires, creemos y también nos encontramos entramados con esos institutos de formación docente. La verdad que una de las premisas fundamentales para nosotros es que toda persona que quiera ser maestra o maestro y que viva en la Villa 31 lo pueda hacer. Entonces esto nos pone en un desafío muy grande que tiene que ver con básicamente aquellos obstáculos que hacen que una persona se crea que tiene que dejar o que no puede seguir estudiando, afrontarlos colectivamente. Y en este punto, una de las cuestiones más importantes de democratización del derecho y también de que el derecho esté garantizado es el espacio de cuidados que nosotros tenemos dentro del Dorita, el cual está integrado por una maestra de nivel inicial y su pareja pedagógica, que funciona durante el horario de clases, y las estudiantes y los estudiantes dejan a sus hijos ahí mientras estudian. Esto es fundamental porque muchas veces las mamás, más las mamás que los papás, tienen que decidir si estudian o si se ocupan de sus tareas como de crianza. Entonces, esto es un punto que quisiera, hay mucho para contar del Dorita, lo sintetizo en algunas definiciones que me parece que dan un marco a lo que voy a plantear seguidamente, que es el segundo punto, que es la pandemia. Felipe decía no hablamos mucho de la pandemia, o nos cuesta hablar de la pandemia porque fue un momento muy disruptivo, inesperadamente disruptivo de nuestras vidas, de nuestras subjetividades y de nuestras instituciones. Imagínense un instituto de formación docente que tenía 5 años en un barrio popular que no tiene acceso a internet, por más que queda muy cerca y que excava sin acceso a internet, o con muy poco acceso a internet, porque es muy malo y muchas de las casas no tenían acceso a internet, con muy pocos dispositivos tecnológicos, y formando docentes, ¿no? Que tiene algo que es muy, muy troncal, que es la práctica, el encuentro, la mirada, la práctica pedagógica en el aula. Bueno, esas eran nuestras dificultades. Siempre creo que cualquiera de nosotros o nosotras podemos acordarnos dónde estábamos cuando se decretó el primer aislamiento preventivo, o qué estábamos haciendo, qué preguntas nos hicimos. En el caso del Dorita, nosotros nos juntamos en una casa un domingo previo al 19 de marzo, que se decretara el aislamiento, y ahí pensamos 3 estrategias, que una es muy conocida y que seguramente no es original, y que cada uno de los que está acá presente habrá hecho, que es ¿qué hacemos? ¿Cómo enseñamos? La pregunta ¿cómo enseñamos? ¿Y cómo enseñamos? ¿Y cómo mantenemos la calidad de la enseñanza? ¿No? Nosotros tuvimos clases por grupos de WhatsApp, después, más cercano a fin de año, las videollamadas empezaron a ser más frecuentes porque también fuimos aprendiendo, y las estudiantes que nunca habían hecho videollamadas y que por ahí no tenían, conseguimos tablet, entonces les dimos tablet, bueno, fuimos teniendo estrategias para que tuvieran dispositivos tecnológicos. No así el espacio. Hay algo que cuando se habla de la virtualidad es muy importante, que es el espacio, no solamente el dispositivo. Nosotros, la mayoría de nuestras estudiantes son madres, y el espacio en un barrio popular es escaso. Entonces,
aprender o tomar clases, es tomar clases en la casa con sus hijos cerca, quizás una multiplicidad de tareas mientras cocinan. Bueno, hay una cuestión ahí que es el espacio cuando se habla de la virtualidad o de la educación híbrida, que es muy importante poner sobre la mesa también en la discusión. Y después todo lo que tiene que ver con cuadernillos, entregar cuadernillos con los textos. Eso fue como la estrategia de aprendizaje, con un montón de problemas, con un montón de cuestiones ahí a repensar de cómo fue y también de logística, ¿no? que se iba dando. Pero, y una cuestión, y esto es el tercer punto de lo que pasó lo que nos pasó en pandemia, fue que nosotros dimos inicio al programa de promotores educativas territoriales, en conjunto con el Ministerio de Educación de Nación y la UNIPE también, que tenían el programa Redes, que era un programa que lo que se planteaba era justamente que haya promotoras en los distintos barrios para fomentar el aprendizaje y la revinculación de aquellos estudiantes que no estaban vinculados con la escuela, ¿no? Que no iban a la escuela. En nuestro caso, nosotros le dimos una impronta propia del Dorita al programa de promotoras educativas territoriales, que consistía en, primero, la cantidad. Nosotros teníamos 20 promotoras educativas territoriales, que esas promotoras eran estudiantes del Dorita. Para nosotros que estén formadas en enseñar era muy importante, y que a su vez el programa las seguía formando en determinadas cuestiones que la carrera de formación docente inicial no te da, o que no te da en ese momento en el que era tan urgente que estuvieran, como por ejemplo alfabetización. Alguien preguntó ahí por alfabetización. En la alfabetización, que estuvieran formadas y que se dieran espacios uno a uno con los estudiantes que se inscribieran en el programa. Y que a su vez, quienes se inscribieran en el programa, porque nosotros salir a buscar a que se inscribieran en el programa, porque muchas veces se inscribe una mamá que dice, yo quiero que a mi hijo le vaya mejor en la escuela, o se conecta, pero bueno, se conecta. Nosotros queríamos llegar al que no se conectaba, con la maestra, que no. Tuvimos vínculo con las escuelas donde van generalmente los chicos y las chicas de la 31, y entonces de alguna manera que llegar a aquellos que no llegaban a la escuela, ¿no? Era como la premisa que tuvimos en el programa de promotoras educativas territoriales. Tuvimos 20 promotoras educativas, duró hasta este año, inclusive duró después de la pandemia, duró hasta este año, y de alguna manera lo que nos permitió es tener continuidad con aquellos niños y niñas que por ahí habíamos arrancado en el programa durante la pandemia, y después cuando volvió la presencialidad, seguimos acompañándolos en los aprendizajes. Tuvimos alrededor de 200 niños y niñas que formaron parte del programa, y a su vez permitió también una formación de las promotoras. Hay algo muy potente que se da en la 31, es que la maestra es de mi barrio, en un barrio donde hay mucha falta de derechos, mucha exclusión, que la maestra sea del propio barrio era algo muy potente, no solamente por la cercanía, por la comodidad, porque nosotros organizamos de tal manera que la maestra cada promotora tenía 5 niños o niñas a su cargo, sea parte, que quede cómodo, es como algo que a veces no aparece mucho, pero que quede cómodo, y que la maestra es muy potente en el sentido de bueno, la educación superior, el seguir estudiando, es una posibilidad para aquellos que a veces parecen que la posibilidad no está, en esta idea que tiene el Dorita, que tiene el programa de promotoras educativas, que es interrumpir destinos, o sea, aquello que está dado en un determinado contexto, poder a través en este caso de la educación y de un instituto de formación docente, dar otras oportunidades, construir otras oportunidades, y
transformar esas realidades que aparecen de una determinada manera o aparecen determinantes. Lo que nos dejó la pandemia, me parece que son preguntas que tenemos que darnos y que contestar y que seguir problematizando, es qué lugar tiene la virtualidad. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires hay una propuesta de que el 50% de la carrera sea virtual o habilitar el 50% de la virtualidad. Hay instituciones que ya tienen la virtualidad, un porcentaje de su carrera virtual. Me parece que hay algo de eso que tenemos que preguntarnos. Si sí, si no, cómo, bajo qué circunstancias, qué de eso es responsabilidad de la nación, qué de eso está en manos de cada una de las jurisdicciones. Es algo que creo que tenemos que preguntarnos. Y después algo muy fuerte que es parte de esta mesa es la territorialidad, ¿no? Nosotros de la formación docente nos preguntamos, o sea, ¿qué lugar tiene que tener la territorialidad en la formación docente? ¿Qué tan territorializada tiene que estar la educación superior? Me animo a decir, ya no tanto en la formación docente solamente, sino en la educación superior. El resto de los niveles obligatorios, primaria y secundaria, hay algo que ya está medio resuelto en ese sentido. O no, pero me parece que es una pregunta que vale para la formación docente y para la educación superior respecto a la territorialidad, porque no solamente en términos de cercanía, sino como disputa de lo político, de lo pedagógico. Bueno, esas son las dos preguntas que todavía nos siguen atravesando a nosotros como institución y que creemos que son dos preguntas válidas para compartir con otros y con otras instituciones en pos de algo que me parece que atravesó a las tres instituciones, que es el derecho a la educación y la democratización, ¿no? Es como algo que desde ese lugar responder esas preguntas nos sigue ocupando desde el ahorita y de a seguir pensando con otros y con otras. Hasta acá llego, cualquier pregunta, acá estamos. Buenísimo, muchas gracias, China. Y qué bueno cómo ya se fue tramando con el resto de las exposiciones. Bueno, ahora la idea es abrir el juego a comentarios, preguntas, en general. Ya puede ser para conocer más sobre las experiencias o también para intercambiar en torno a, por ejemplo, estas preguntas que habilitó ahora la China, que nos dejó la pandemia. Así que, ¿alguien quiere tomar la palabra? También Felipe, Bea, si quieren o preguntar o expandir algo, también más que bienvenido. Tal vez para romper el hielo, Nico, escuchando a Felipe, a Florencia y bueno, y a mi propia experiencia, una de las preguntas, y que por supuesto tiene que ver con algo que decía Felipe, cuánto lugar le dimos, ¿no? Cuánto nos seguimos preguntando, cuánto tramitamos de esa experiencia tan traumática en las instituciones. Lo que me parece que vivimos después del retorno a las escuelas, a los institutos, fue de alguna manera bueno, de esto yo no quiero hablar demasiado. O bien las instituciones no supieron cómo, no necesariamente hablar de la pandemia, sino hacerle lugar a lo acontecido, incluso a lo que la pandemia y el trabajo en esa excepcionalidad nos ayudó a entender.
¿no? El programa ATR, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ofreció formas de mirar la escuela y las instituciones de otro modo. La formación docente se vio enriquecida con este programa. Los estudiantes y las estudiantes que participaron como ATR eran aquellos estudiantes de nivel superior avanzados que, bueno, eran promovidos y recibían, ¿no? Una retribución para ir a los territorios de las familias que no tenían y de los estudiantes que se habían desvinculado completamente de las escuelas. Y la experiencia en formación docente era otra. Tenemos algunos proyectos de investigación de los institutos que investigaron sobre qué pasó con esos estudiantes y lo que dicen es, bueno, me abrió la cabeza en el sentido de qué docente quiero ser o qué es ser docente. Entonces, hay algo de esos efectos, ¿no? De la pandemia, del no querer saber o del olvidar lo que tendríamos que seguir indagando, que me parece que siguen pendientes. O sí quiero ser docente, sí, como dice Lidia. Bueno, eso, ¿no? Me quedo pensando mucho en los efectos, ¿no? Tanto los que queremos expulsar de nuestra experiencia porque la pasamos mal, como aquello que aprendimos, como lo que flexibilizamos porque no quedaba otra, pero no lo retomamos después. Volvimos, ¿a qué escuela queríamos volver? Fue una pregunta que quisimos hacer circular. ¿O a qué universidades o a qué facultades queremos volver? ¿O a qué institutos? Sin embargo, no sé, me parece, no sé qué opinan, pero me parece que quedó muy inconclusa la respuesta. Buenísimo, Bea. Ahí Lidia levantó la mano. ¿Querés? Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio compartir la experiencia de que fuimos la corte de pandemia de UNIPE. Cursamos la maestría totalmente durante pandemia y virtual. Y bueno, fue toda una experiencia distinta, que nos permitió algunas aproximaciones, algunas distancias. Bueno, también algo como para poder pensar o tomarlo dentro de la formación, ¿no? Que desde la propia experiencia. Y después comentarles que formo parte de un equipo distrital de inclusión educativa en el territorio donde trabajo y me asignaron la reubicación o asignación de los ATR junto a mi compañera de equipo. Entonces nos proporcionaban nosotros hicimos un relevamiento de estudiantes desvinculados y entonces nos asignaban los nombres de los estudiantes y o docentes que se habían inscrito para formar parte del programa ATR. Había estudiantes de Instituto de Formación Docente y docentes en ejercicio que podían optar por participar. Y bueno, fue un arduo trabajo de geolocalización porque intentábamos con un Google Maps en la pantalla ubicar los domicilios de las estudiantes y o docentes y los domicilios de los estudiantes. Y ahí, bueno, así sintéticamente, por esta aclaración que yo hice, o si quiero ser docente, ¿no? Replantearse eso en el trabajo territorial, porque nos sorprendíamos muchas veces de algunas estudiantes que renunciaban al programa porque no podían enfrentarse con la situación de ir a acompañar la trayectoria de sus vecinos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, no tiene que viajar nada, está en esta dirección, a las 4 cuadras está el estudiante de tal nivel, de tal curso y demás, o de tal escuela. Y bueno, esto nos abrió preguntas que no nos respondimos porque, bueno, no teníamos contacto directo con
con las ATRs. Teníamos sí los teléfonos y las llamábamos para preguntarles si estaba de acuerdo con la asignación y demás. Y bueno, por ahí nos decían que no iban a continuar y demás. Y otra cuestión que pudimos observar, que había como mucha resistencia a concurrir a los barrios periféricos, a los lugares de sectores populares que consideraban en sus representaciones peligrosos. Bueno, que en general eran la mayoría de los estudiantes que estaban desvinculados. Bueno, y ahí nos habríamos preguntas acerca del conocimiento territorial, ¿no? De cuál es el contacto que un docente tiene con el territorio y lo situado de las trayectorias escolares. Bueno, eso después nos llevó a generar algunos proyectos que estamos trabajando hoy, que tiene que ver con la articulación territorial, escuela y otros sectores, y organizaciones, merenderos, comedores, familias, que un poco era lo que mencionaba Felipe, ¿no? Esta cuestión de qué se le escapa a la escuela acerca del territorio y de cuánto nos perdemos en las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de las situaciones de esos sujetos, como él decía, el sujeto escolar, que me gustó la expresión. Bueno, hasta ahí, gracias por escucharnos. Buenísimo, Araceli, gracias. Ahí Vivi levantó la mano. No, Araceli, gracias Lidia, se me cruzó porque lo de Araceli está participando con intervenciones muy interesantes en el chat y te invito, Araceli, si querés, a tomar la palabra y traerlas y decirlas, si te parece bien. Igual ahí vamos con Vivi y después si querés seguís vos y retomas eso. Bueno, lo hago muy breve mi inquietud, ¿no? Yo soy de Río Negro, de Villa Regina, del lugar de las manzanas, ¿eh? Bueno, hemos trabajado mucho en el Instituto de Formación Docente y particularmente, bueno, lo que manifestaba es esto, que todo esto que ustedes traen, que me parece maravilloso, interesantísimo y demás, las 3 experiencias, las 3 fundamentales, cada una en su singularidad, creo que no son saberes compartidos por todos los profesores de formación docente. Creo que ahí se requieren muchas políticas de formación permanente para formador de formadores, porque creo que no compartimos todavía desde todos los espacios curriculares la conciencia de lo territorial, de lo comunitario y demás, y todavía la formación docente sigue siendo instrumental justamente porque dejamos ese sentido de lo político pedagógico. Todavía, aunque parezca mentira, hay docentes que dicen que no mezclamos la política en el instituto, o sea, eso sucede, no sé si sucederá en Buenos Aires, yo soy ¿no? Pero entonces creo que todavía falta mucho de esto del territorio, inclusive esto de cartografiar, de mapear. Yo particularmente, como soy del espacio de práctica, he trabajado hace muchos años sobre el tema de los espacios socioeducativos, pero lo hago en primer año y siento, y he hecho una investigación en relación a eso, no ha tenido mucha trascendencia, pero en realidad sobre cómo ese espacio curricular de primer año queda como un anexo, como una anécdota, ¿no? Fuimos a los espacios socioeducativos, pero la verdad es que eso nunca lo entendimos con cómo se relaciona bien con la formación docente, porque después enseguida en segundo año vamos a la institución, después vamos al aula, y cada vez la formación docente va tomando un carácter más instrumental y menos político-pedagógico. Entonces, digo, esto no sucede en todos los institutos de Río Negro, ni mucho menos, hay experiencias maravillosas que se hacen, además, y yo no quisiera menoscabar lo que hacemos tampoco nosotros, pero creo que falta mucha formación de formadores en este sentido, ¿no? Para que todos estemos como trabajando en torno a lo mismo, porque me parece riquísimas las proyecciones que se pueden hacer en todo esto que ustedes hablan, ¿no? Y sobre todo en lo que señalaba Florencia de la democratización del saber. Así que bueno, eso nada más. Buenísimo, gracias Araceli. Ahí le damos la palabra a Vivi.
Bueno, buenas tardes, queridos colegas. Un placer estar acompañando. Bueno, María Beatriz, como dije en el chat, yo soy una de las que te acompañó en la segunda cohorte de ese maravilloso seminario en el 2021 sobre actualidad emancipatoria. Bueno, también les comento a los colegas que, igual que Lidia Carrizo, yo soy la promo pandemia, como nos autotitulamos, de esta maestría maravillosa en políticas públicas, que también nos tocó tener que hacerla en su totalidad, en formato a distancia. Pero digo, qué bueno fue escucharlos a los tres, a María Beatriz, reafirmando el valor de estas cartografías sociales, ¿no? que tenemos que no perder de vista al momento de constituirnos como espacios de formación, ya sea en el caso de María Beatriz entre los institutos y los CIE. Yo soy directora de un CIE en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, también escuchando a Felipe, escuchando a Florencia, digo, qué maravilloso, inclusive Araceli, que también recuperás esto de pensar lo político-pedagógico, ¿no? Que estas políticas públicas pongan la mirada en la formación docente en esas dimensiones que nuestra provincia de Buenos Aires ha enfatizado tan abiertamente, que tiene que ver con esa dimensión de lo curricular, o sea, lo puntualmente de cada ámbito de la formación específica de un docente, pero no perder de vista esa dimensión institucional de la que hablaba María Beatriz, ese hacer, esa autoridad que se construye junto al otro, y después la dimensión comunitaria, la que Florencia también marcaba, ¿no? Es decir, desde esas tres dimensiones, curricular, institucional y comunitaria, poder pensar esa formación docente que necesitamos para la escuela que estamos atravesando, ¿no? Una escuela que absorbe de esta contemporaneidad, digamos, la complejidad y la multiperspectividad de los temas problemas. Así que, bueno, celebro estos espacios de reflexión que nos ayudan a seguir construyendo esas variables, esas dimensiones que nos permiten, bueno, darle sentido a ese ser docente, ¿no? Que abrazamos quienes nos sentimos parte de una de las más nobles profesiones, que es formar al ciudadano, ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande a todos y gracias por este intercambio tan rico. Buenísimo. Sumo algo, Nico. Dale, Adri. Buenas tardes. Aprovecho para agradecer y tengo una pregunta, un reconocimiento y una preocupación común. Empiezo por el reconocimiento del compañero de Uruguay que trajo la cuestión de revisar el formato y recordó el programa Maestras Comunitarias. Bueno, hicimos en Argentina y en Buenos Aires, a partir del Ministerio de Educación, una experiencia muy interesante, digamos así, copiando, mirando ese programa de maestras comunitarias, y creo que abre a una escuela que requiere de otras acciones conjuntas con su comunidad. Un poco también lo que decía recién la colega que preguntaba por cómo lo socioeducativo puede hacer otra escuela. Y creo que es aquel programa, no sé cómo estará ahora en Uruguay, en Argentina no funciona hace unos años, pero mostró un cambio de formato escolar muy necesario antes de la pandemia, pero que se podría decir realza su sentido después de la experiencia de la pandemia. Por eso decía que quería compartir un comentario, un reconocimiento a lo que ofrece esta experiencia que compartieron acá. Tengo también una preocupación común con lo que planteaba Florencia respecto de la última pregunta que hizo, una de las últimas, en cuanto a los espacios que se generan dentro de la propia comunidad, como si quedara un escenario muy delimitado por el territorio. Justamente porque la escuela, o lo escolar, o la formación docente como lo escolar, tiene una perspectiva de abrir horizontes, ¿no? De salir un poco del territorio. Yo estoy trabajando ahora en Córdoba y creo que hay acá una situación similar, Villa Libertador, que generó su propia institución formadora. Bueno, a veces me pregunto lo mismo que acá compartía la compañera, si eso no deja y pandemia mediante, la domesticación en el sentido de
de lo propio del hogar, digamos, del hogar ahí como la comunidad, no queda con alguna posibilidad más chica por no abrir ese juego y permitirse un intercambio más grande con otras instituciones formadoras. Lo traigo como preocupación, como pregunta también, pero me parece que fue muy interesante escucharla. Y tengo una pregunta para la intervención de Bea, cuando en el comienzo decías, Bea, que había había una pregunta que me parece súper interesante, y pusiste en una placa cómo ayudar desde la formación permanente a romper con la identificación disciplinar y provocar nuevas formas de relación en las escuelas. Bueno, eso de romper con la identificación disciplinar me interesó. Me gustaría si vos contás un poquito más por qué esa pregunta. Porque a veces en la experiencia de formación de directivos, las sensaciones que quedan como atados al texto disciplinar y acotados también a eso. Pero en las prácticas eso no opera. No sé, lo relacioné con eso y me quedé con ganas de saber un poco más, por eso quería traerte la pregunta. Sí. ¿Qué tal, Adri? Yo creo que ese recorte que hice, que tomé de un CIE, tiene que ver un poco con lo que decía Araceli hace un rato, de esta escisión que aparece muchas veces en la formación docente, tanto continua, permanente como inicial, que es lo disciplinar y lo pedagógico, o lo pedagógico político, ¿no? Como si estuviera absolutamente disociado el saber lengua, matemática, inglés, filosofía, de un saber sobre la transmisión, y la transmisión desde un lugar político, ¿no? Entonces, me parece que, y acá corríjanme Viviana y quienes estén vinculados con los CIES, muchas veces aparece en la solicitud de formación continua esta capacitación disciplinar como si fuera la única herramienta que, y voy a usar una palabra vieja, perfecciona ese lugar docente. Cuando, como retomo acá a Araceli, cuando lo que advertíamos en ese momento era que lo que necesitábamos era profundizar, en todo caso, lo disciplinar inscripto en una fuerte contextualización histórica, política y política pedagógica. En pandemia se nos jugaba el sentido. Entonces, era evidente que teníamos que profundizar en esa formación política de qué es ser docente o qué es ser directivo. Por supuesto que hay que saber matemática, lengua, filosofía, pero no como conocimientos abstractos, recortados de un lugar que construye una comunidad. Justamente, Bea, abonando todo lo que acabas de comunicar, realmente la provincia de Buenos Aires a partir de este año tiene puesta en actos desde la política pública las líneas transversales. Esta transversalidad como enfoque epistémico y pedagógico, es decir, están la educación ambiental integral, la cultura digital, los derechos humanos y ciudadanía, culturas y mundo contemporáneo, y la ESI con perspectiva de género. Son 5 líneas transversales que justamente son puestas en diálogo con esos enfoques disciplinares, porque atender la complejidad del mundo contemporáneo es absolutamente necesario poner en diálogo todas esas dimensiones de análisis que están atravesadas en cada una de esas especificidades que María Beatriz comentaba, ¿no? Es decir, desde la geografía, la historia, la matemática, la física, la química, la biología, hoy tenemos que tener ese enfoque transversal para poder aproximar a la comprensión de esta contemporaneidad. Bueno,
Buenísimo, como ahí, Felipe. Sí, yo me veo tentado a decir alguna cosa. También recuperando algunas de las cosas que traían los colegas, ¿no? Ahí cuando Florencia decía, bueno, esto de los promotores educativos territoriales, sin conocer lo que era que nos comentó, en un momento me imaginé que podían ser actores propios de la comunidad que asumieran ese rol más político de difusión, ¿no? Que a veces me parece que nos falta eso en las instituciones educativas, ¿no? Terminan quedando como muy burocráticas. ¿No? Entonces, a veces me parece que nos falta ese costado. Y después, con la preocupación que traían, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿a qué queríamos volver y a qué volvimos? Y ahí se me cruza mi vínculo como investigador con las instituciones escolares y mi vínculo como padre de dos niñas que están en proceso de escolarización. Y en un punto fue bastante traumática la experiencia de tener la escuela dentro de la casa, ¿no? Porque, bueno, uno, a pesar de todo lo dicho, yo siempre juego con esta idea, ¿no? A pesar de todo lo dicho, llevo a mis hijas a la escuela, pero tomar real conciencia de lo que se estaba trabajando con ellas por estas vías, por momentos me hizo dudar de algunas cuestiones, ¿no? Porque también hay que decir que muchas veces las propuestas fueron lamentables. Parece que a veces en esta cuestión también en la dimensión política que muchas veces tenemos de cuidar lo escolar, a veces, bueno, obviamos esto otro que en algún caso fue bastante complicado de digerir. ¿Y a qué volvimos? Yo creo que por lo menos acá lo que hemos visto es que volvimos, rescatando el planteo de Flavio Terici, volvimos al por defecto. Y volvimos al por defecto como en un doble cuestión acá, porque por un momento se planteaba las sensaciones a las propias autoridades, lo traían, perdimos tiempo, entonces bueno, tenemos que volver a lengua y matemáticas, y cómo de alguna manera todo aquello que habíamos logrado recuperar de un encuentro, de una dimensión más humana, rápidamente dice, bueno, está bien, pero ahora tenemos lo importante. Yo siento que en parte nos pasa eso, y bueno, y eso lo hemos podido también conversar con las familias en algunos encuentros de trabajo de investigación. Y una cuestión que a mí me parece, nosotros hace tiempo que venimos trabajando con un grupo de colegas acá, que tenemos un grupo de investigación, y estos planteos que traía María Beatriz sobre lo político y las instituciones educativas son como dos cosas que son difíciles de mezclar, son difíciles de entender, ¿no? Y yo ahora mientras se escuchaba decía, prácticamente todas y todos los que hablamos siempre de lo político, lo pedagógico político, ¿no? Como que nos vemos en la necesidad nosotros mismos de subrayar de que estamos hablando de lo pedagógico y lo político, cuando en realidad lo pedagógico vaya si contiene a lo político. Entonces, a mí me parece, y es una cuestión que hemos tratado de pensar en forma colectiva, es cómo la operación de separación de lo político, que tiene larga duración, de lo político y de lo educativo, ¿no? Que tiene larga duración y que tiene varias reactualizaciones, ¿no? Ustedes ahora están en una reactualización brutal de esa cuestión, pero pensemos lo que pasaba Escuelas sin Partido hace cuestión de 3-4 años en Brasil, ¿no? Como siempre esa cuestión está, acá estamos culminando un periodo de gobierno que planteó muchísimas sospechas sobre el trabajo de los docentes, y los docentes también se refugiaron en el por defecto, porque bueno, si me limito a lo que está estrictamente planteado, no me va a pasar nada. Entonces, ahí yo decía, bueno, quizá una primera cuestión que tenemos que poder volver a pensar es cómo de alguna manera esta operación de desvinculación de lo político termina quitándole potencia al trabajo pedagógico. Porque, bueno, es parte sustantiva, ¿no? Entendiendo lo político, o sea, entendiendo lo político en los términos que plantean la Chloe Mouffe, ¿no? Como, de alguna manera, abordar aquello sobre lo que no nos podemos poner de acuerdo, para decirlo así rápidamente. Bueno, ¿cómo tramitamos nuestros desacuerdos? ¿Cuáles son esos desacuerdos? Y cómo hacemos un trabajo desde una perspectiva plural, democrática.
Y ahí, bueno, esta idea que yo arrimaba de recomponer o de ampliar el sujeto pedagógico del escolar, tenía que ver con justamente eso, bueno, hacer lugar a otras cuestiones que quedan por fuera de la escuela, de lo escolar, primero, para producir en lo escolar en contacto con otros, pero también para enriquecer lo escolar desde otras perspectivas, ¿no? Me parece que, y ahí por eso hay una manera como colocar esa dificultad que tiene lo público, en definitiva, o lo estatal, para ser más preciso, en relación a un espacio burocratizado, y cómo nos cuesta salirnos de esa lógica. Simplemente como para colocar esa preocupación. Me quedaban esas cuestiones ahí a partir del intercambio. Gracias. Tremendo, Felipe. Muy bueno, muy interesante. Bueno, ya estamos ahí. La China quiere hacer un aporte. Les propongo, igual que por la extensión horaria y por cierto desgranamiento de quienes muchos fueron avisando que tenían que irse a dar clases, cerremos después de la participación de Florencia. Así que, la palabra. Gracias, Nico. No, que me quedé pensando también en lo que decía Adriana, en el sentido de el concepto de territorio, por un lado la ubicación geográfica, que para nosotros desde Lorita es importante porque nuestras estudiantes no podrían estudiar en no estuviese ahí ese lugar, por cuestiones de que no hay forma de salir, no hay forma de entrar, el horario, etcétera. Eso es una dimensión que hay que tener en cuenta. Y después que el concepto de territorio para nosotros incluye la relación con otros actores. No la excluye, sino que la incluye. Como la entendemos desde el Lorita, ¿no? Que puede ser. Por eso nuestras prácticas no son, o sea, no, justamente lo que nosotros hablamos de la idea de puentes, de construir puentes cuando nos quieren hacer amurallar, nosotros queremos construir puentes con la ciudad, con otras instituciones. Para nosotros la idea de territorio viene con eso. Y poniendo en valor lo que sucede dentro de la 31, no es que el mejor aprendizaje está fuera hoy no, o lo que nuestras prácticas culturales, educativas dentro de la 31 son muy valiosas, hay que ponerlas en diálogo, construirlas y ponerlas en valor también, inclusive en las instituciones educativas dentro de las escuelas, la secundaria, los bachis, los CENS, todo el entramado institucional dentro del barrio es muy valioso y de mucho aprendizaje y de muy rico para el aprendizaje también, como para sumarle a lo que decía Adri, que es muy interesante lo que planteaba también. Buenísimo, China. Bueno, ahí ya llegando al final, que agradecer a todos por sumarse con preguntas, reflexiones, especialmente a Felipe, a Bea y a la China, que desde sus lugares cada cual preparó estas presentaciones y se sumó a conversar y a pensar con preguntas y experiencias. Y bueno, comentar que también desde la maestría de UNIPE, mañana hay otra mesa que dialoga y se trama mucho con la de hoy, que es Políticas Públicas y Pedagogía, aportes desde la formación, mañana a las 5, y entre otros van a estar participando Alejandra Virgin y Natalia Fatore. Bueno, ojalá ahí o en otros lugares podamos seguir estas reflexiones y desarrollando estas prácticas. Saludos a todos, abrazo grande y nos vemos. Gracias. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós.